¿Qué tal, mis apreciados hermanos? Nos da gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Creciendo en la Palabra, y deseamos que esta lección número 12 sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y el título es Dios es fiel, y también vamos a poner más adelante el versículo para memorizar. Y en esta ocasión nos acompañan dos pastores, el pastor Jesús Villanueva, el pastor Oscar Bolaños, para comentar esta lección tan importante. Así que, pastores, les damos la bienvenida a este programa del repaso de la lección. Muchas gracias, pastor. Pastores, es un gusto estar aquí con ustedes. Apreciados hermanos que nos ven del otro lado, también muchas gracias por cada semana sintonizarnos. Estamos contentos, pastor, de poder seguir aprendiendo ya casi en la conclusión de esta lección de Escuela Sabática. Amén. Yo también estoy muy contento, agradecido con Dios por compartir este espacio. Esperemos sea de mucha bendición para cada uno de los que nos escucha. Y pues saludar, pastor, a todos aquellos que cada semana nos ven, comentan, oran por nosotros. Es una bendición también contar con su apoyo. Amén, amén. Y pastor, no sé si tengas algunos saludos. Me gustaría, pastor, aprovechar este espacio para mandar saludos a los locales, ¿verdad? A nuestra asociación metropolitana, cada uno de los distritos que nos ven semana con semana, a los maestros de escuela sabática que pueden ahí quizás bosquejar, argumentar algunas cosas más en sus repasos. Un saludo especial para cada uno de ellos. Gracias. Y de igual manera quiero aprovechar para mandar saludos a nuestros hermanos, amigos que nos ven desde diferentes partes del mundo. Reciban un saludo, nos llena de gozo y alegría, y les invitamos para que también ustedes puedan comentar, mandar sus preguntas, son bienvenidas. Ahí de repente nos tomamos el tiempo para poder compartir también y comentar esto que ustedes muy amablemente lo hacen cada semana. Y la lección, ¿verdad?, de esta semana es la lección número 12, Dios es fiel. Y vamos a ver que Josué tiene una gran desesperación y que quiere que el pueblo les quede claro: Dios ha sido fiel, Dios ha mostrado su bondad, Dios ha peleado sus batallas, y espera que el pueblo tenga una respuesta positiva ante esta demostración de la fidelidad de Dios. Y los puntos que vamos a tratar a lo largo de este programa es: Dios cumple sus promesas, límites definidos también, y aférrate a Dios. Así que no te vayas, quédate con nosotros y vamos a orar para comenzar con esta lección. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener esta lección tan maravillosa que nos recuerda la fidelidad de Dios, pero también, Señor, que nos invita a que nosotros como hijos tuyos podamos ser fieles también a tus promesas y ser obedientes, Señor. Permite que esta lección sea de gran bendición para cada uno de nuestros hermanos que nos mira, y que, Padre Celestial, podamos cumplir tus propósitos en cada uno de nosotros. Pues lo pedimos en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. No te vayas, quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Creciendo en la Palabra. Y vamos a empezar con el primer punto, que Dios cumple sus promesas. Y leemos en el capítulo 23 de Josué lo siguiente: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado de años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien
ha peleado por vosotros. Y es interesante, hermanos, la manera en cómo se ha desarrollado el pueblo de Israel a lo largo del Éxodo y ahora que a través de Josué los introduce a la tierra prometida. Y podemos ver cómo Dios se ha manifestado de una manera u otra y ha cumplido su promesa de introducirlos a la tierra prometida. Y esto, pastores, pues nos da pues una idea del gran amor de Dios en cuanto al deseo de introducirlos primeramente a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, ¿no? Y Dios como espera que cada uno de nosotros, Dios espera que cada uno de nosotros pues también sea fiel, y es justamente lo que vamos a atender en este primer punto. Así que, ¿cómo ustedes perciben esta fidelidad de Dios en cuanto al cumplimiento de las promesas? Sí, pastor, precisamente es lo que enfatiza al comienzo la lección. Dios es fiel a sus promesas. La lección nos traía ahí el texto clímax de Josué que me gustaría leer. De esta manera, estoy leyendo Josué 21:43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Está subrayado claramente que el mensaje central es que Dios todo lo que promete, todo lo cumple. Así siempre ha sido, pastor. Dios siempre ha cumplido todo. A lo largo de la Escritura, las promesas que el Señor hacía las cumplía fielmente. Y siempre a tiempo. El Señor nunca se ha tardado, siempre ha cumplido. Pongo dos ejemplos ahí que podemos a lo mejor aplicar a nuestra vida. 2000 años antes de que Él viniera por primera vez, ahí Isaías lo había profetizado. Clarito, cómo iba a venir, la estrella. Aquellos estudiosos de la palabra, cuando vieron la estrella, vieron la señal. Sabían que se había cumplido el momento. 2000 años antes de que viniera por primera vez, el Señor lo dijo y lo cumplió. Pastor, Jesús ha prometido que va a volver. Si lo cumplió la primera vez, yo no dudo. Estoy muy seguro que Jesús va a venir por segunda vez, porque el Señor todo lo cumple. Y esto le recordó al pueblo. Pastor Jesús, creo que el pueblo de Israel tenía que recordar también que no había sido por su espada, no había sido por su inteligencia, por sus habilidades. No eran ellos. Era Dios que es fiel cumpliendo sus promesas, que ellos hasta el momento habían tenido éxito. Así es. Sí, ellos debían recordar que, como lo último que mencionó el pastor Bolaños, no era por su estrategia militar o porque hubieran sido muy buenos delante de Dios con alguna obediencia que entonces los hiciera idóneos para poseer la tierra. Todas las victorias que ellos podían reclamar tenían que ver con una herencia que el Señor había prometido, no que ellos merecían, sino que era por gracia. Y aquí me parece un muy buen momento, hermanos, pastores, para hacer el vínculo justamente con esta parte que la lección maneja hacia nosotros, hacia nuestro contexto, a 2025, como ese pueblo que también está caminando hacia una Canaán, hacia una tierra prometida, ¿no? Porque justamente la lección vincula este relato de Josué con 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel y verdadera es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, la fidelidad en el cumplimiento de lo que el Señor promete no depende de mí. No depende incluso de si yo soy infiel delante de Dios. El Señor cumple sus promesas. Decíamos hace un momento, detrás de cámaras, el final que el Señor tenía para el pueblo de Israel, darles la tierra prometida, se cumplió, a pesar de la infidelidad de algunos de los israelitas, ¿no? Que veremos más adelante. Él, por amor, por fidelidad a su propio pacto, justamente cumple con lo que les había prometido. No es un Dios que se retracta, no es un Dios que queda mal o que se arrepiente incluso ante las acciones del pueblo, sino que guía fielmente a ese pueblo a que pueda entrar. Y me llama mucho la atención que todos los verbos que enfatizan el dominio de Israel sobre esas naciones venían de parte de Dios, es decir, Él les dio toda la tierra, por ejemplo, ¿verdad?
Él puso a todos sus enemigos en sus manos. Nunca fue por la estrategia de Israel, sino por la fidelidad de Dios, pastor. Amén, amén. Y eso es bien interesante, pastores, porque podemos mirar que esta historia es constante, digámoslo de esta forma. Dios cumple sus promesas a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Y claramente en su momento tuvieron que enfrentar las consecuencias, pero eso no cambió en cuanto a la promesa de Dios en su fidelidad de cumplirlo, ¿no? Y miramos que hay un pasaje que repite constantemente Dios a Josué, y Josué le dice, solamente tú, esfuérzate y sé valiente. O sea, ese es el mensaje para nosotros, y es ahí donde nosotros entramos precisamente a esta segunda parte de este punto, que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Dios es fiel, Dios va a cumplir, y miramos que en el camino algunos perecieron porque desobedecieron a Dios. Es más, me atrevo a decir, siguiendo el punto, que desconfiaron de la fidelidad de Dios, y Dios en consecuencia tomó acciones, ¿verdad?, que perecieron en el desierto. Y creo que hoy nosotros, el llamado también sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel, pero espera a Dios que nosotros también seamos fieles a Él en cuanto a la obediencia. ¿Qué importancia tiene? Porque no somos salvos por guardar la ley tal cual, somos salvos por Jesucristo. Pero considero que lo que dice Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, tenemos que obrar en ese sentido. ¿Cómo visualizan ustedes la importancia de la obediencia en cuanto a la fidelidad de Dios? Sí, por cierto, Pablo ahí afirma en 2 de Timoteo 2:11 al 13, que aunque nosotros seamos a veces infieles, Dios sigue siendo un Dios fiel. Y después de que se cumplió la promesa, Josué ahí le recuerda al pueblo que la condición para conservar las bendiciones era obedecer. Es decir, quieres tener bendiciones, necesitas seguir obedeciendo. Miren, Josué ya que era anciano, ya él sabía que estaba en sus últimos días. Y él les recuerda, Dios ya cumplió lo que nos había prometido a los padres todos estos años, el Señor lo ha cumplido. Ahora les toca a ustedes. Y aunque la victoria era real, no era automática. Ellos necesitaban obedecer, seguir confiando en Dios. A veces yo creo, pastor, reflejándonos en la historia del pueblo de Israel, que caemos en un error de pensar que la bendición llega por sí sola, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, pero hay un compromiso, hay un asunto en el que Dios espera una respuesta de sus hijos, y lo comentábamos hace un momento, justamente el secreto, ¿verdad?, del éxito en la vida cristiana, o en este caso en la vida del pueblo de Israel, no tenía que ver justamente con lo que ya hemos dicho, con que fueran muy buenos, no tenía que ver con que fueran grandes militares, sino con la obediencia al pacto a Dios. Es decir, cuando ellos estaban bien con Dios, cumpliendo con la parte que les correspondía de ese acuerdo, de ese pacto, de esa ley, entonces el Señor podía manifestarse en el mismo sentir que les había prometido. No que no cumpliera sus promesas y ellos permanecían infieles, pero había consecuencias para los que permanecían infieles. Es decir, si lo vemos a un macro relato, el Señor introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero no todos los que habían escuchado esa promesa entraron en la tierra prometida. Sí entró el pueblo, sí entró al final la herencia de Jacob, pero no cada uno de los que habían sido infieles entraron. Es decir, un asunto crucial, pastores, todavía para nuestros días, hermanos, maestros que nos escuchan, es si yo estoy siendo obediente a ese pacto que he hecho con Dios. Porque no vaya a ser que en un sentido de descuido y de inercia cristiana, de soltarme la mano de Dios y creer que las cosas funcionan por sí solas, yo vaya a quedar fuera también de sus promesas. Y creo que deberíamos puntualizar, pastores, algo importante aquí. A veces nosotros vemos las bendiciones de Dios es que quiero un carro, es que quiero abundancia económica, y esa no es una bendición
claramente Dios nos bendice y nos da lo que necesitamos, pero no quiere decir que con eso que usted va a obedecer para que entonces Dios le prospere. Mire la palabra que estoy utilizando, para que Dios le prospere. No. Dios, la bendición, la mayor bendición que Dios nos promete es darnos paz. Es que estemos bien, tranquilos, conscientes de esto, porque el pueblo de Israel, efectivamente, la mayor bendición que tuvo es que los introdujo y tuvieron paz. Tuvieron paz. Entonces, esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener, porque en este mundo nada nos ofrece bueno. Entonces, si nosotros queremos tener tranquilidad, paz en nuestra vida, deberíamos creerle a Dios, tener una relación íntima con Dios. Y yo creo que por eso era la preocupación de Dios respecto al pueblo de Israel. O sea, yo ya cumplí mi parte. Ahora les toca a ustedes cumplir su parte del pacto. Solamente sean obedientes. ¿Es fácil? No es fácil, porque estamos en un mundo lleno de pecado, de sufrimiento, de dolor, y podemos sentirnos muchas veces tentados a buscar cosas fáciles, como un brujo o una forma del tarot, ¿no? Que nos leen la mano, lo que sea, la lectura de la mano, y a ver qué nos depara el futuro o una bendición mayor. Pero debemos tener cuidado en ese sentido. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos invita precisamente a tener la armadura de nuestro Dios. Y aquí yo lo resumí, ¿verdad? En lo que dice la palabra de Dios: la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y el espíritu, que es la palabra, ¿no? El estudio de la palabra. Entonces, miren qué interesante que el apóstol Pablo nos invita desde esta perspectiva, porque eso nos va a cubrir, nos va a mantener fieles al pacto de nuestro Dios. Así que, pastores, no sé si tengan algún comentario más. Adelante, Pastor Jesús. Justamente, si no tocaba esa cita, pensaba tocarla yo, porque la victoria en el tiempo de Israel venía de Dios. La estrategia venía de Dios, venía de su mano, el que ellos salieran adelante ante las situaciones que ellos enfrentaban físicamente para la conquista. En nuestros tiempos sigue siendo así. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, no vestíos de tu mejor esfuerzo, no vestíos de tu mejor justicia, vestíos de la armadura de Dios. Y es entonces, ahora en nuestro tiempo, mediante la gracia de Cristo, la abundante provisión que ha hecho en su muerte y su resurrección, y a través de su Espíritu Santo, como nosotros también podemos salir victoriosos en lo que llegamos a la tierra prometida. Amén. Sí, pastor, Israel, ya vimos, no venció por sus fuerzas. Así tampoco nosotros vencemos el pecado por nuestras propias fuerzas. Así es. Vencemos porque Cristo ya venció. Amén. Y por cierto nos equipa, como lo estamos diciendo, con la armadura espiritual. Y el creyente vive en victoria cuando depende, no cuando cree que por sí solo puede. A mí hubo una frase que me gustó, que anoté, que dice: las promesas de Dios se cumplen, pero se disfrutan plenamente solo cuando caminamos en obediencia. Amén. Entonces, es bueno que recordemos eso también nosotros. Pues gracias, pastores, por estos comentarios, y vamos a hacer una pausa. Te invitamos a que no te vayas, que quedes con nosotros y para seguir con el siguiente punto de la lección. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos.
Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Ya estamos de regreso y nos da mucho gusto saber que sigues con nosotros. Y vamos a entrar al siguiente punto, que es límites definidos. Y aquí vamos a analizar dos aspectos muy importantes, donde Dios establece sus fundamentos. Pero también vamos a analizar la ira de Dios, una ira que muchas veces es mal comprendida, mal entendida, y que surge esta pregunta, bueno, ¿cómo Dios es amor y a su vez es castigador y hace sus juicios? Entonces vamos a analizarlo en estos momentos y pastores, vamos a ver justamente cómo el Señor ha establecido límites, es decir, estos límites son también una manifestación del amor de Dios para cada uno de nosotros. Es como nosotros como padres le ponemos límites a nuestros hijos y estos límites permiten que nuestros hijos se desarrollen de la mejor manera o a su vez les traigan consecuencias, ¿no? Lógicamente, pues vamos a ver cómo es que Dios actúa ante la infidelidad del ser humano. Así que enfrentamos consecuencias, queramos o no. Dios nos va a juzgar antes de venir por segunda vez. Dice que los libros van a ser abiertos y ahí cada uno de nuestros nombres van a ser analizados. Y eso pues habla precisamente que Dios ha establecido principios sobre los cuales se va a basar su juicio de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes perciben la importancia de los límites en cuanto a el plan de salvación, en cuanto a nuestra relación con Dios? Sí, aquí Dios está hablando al pueblo a través de Josué. Lo encontramos en la exhortación de Josué 23. Y me gusta porque Josué comienza repitiendo lo que habló en el capítulo 1, que nuestra batalla no es militar, sino más bien nuestra batalla es espiritual. El mayor peligro para el pueblo de Israel no era la guerra. El mayor peligro para el pueblo de Israel era la amistad con pueblos vecinos. Porque las culturas vecinas tenían valores e ideologías que ponían en peligro la identidad del pueblo de Israel. Quiero mencionar alguna de ellas que el Señor les advirtió. Número 1 era invocar nombres de otros dioses, es decir, reconocer su autoridad. Número 2 era servirlos o inclinarse. Nos hablaba de la idolatría. Y número 3 era casarse con ellos. Perder la pureza espiritual y abrir la puerta pues a la apostasía al unirse con ellos. Por eso el problema no era étnico, era más bien un problema espiritual. Atrás de cámaras dije una frase que a mí me gustó, porque el ejemplo de Salomón demuestra cómo una mala alianza puede derribar inclusive al más sabio. Y así lo dice el Nuevo Testamento, no os unáis a yugo desigual. Este era el peligro que el Señor les estaba advirtiendo. Correcto, sí. Algo con lo que el pastor ha introducido esta parte me parece muy correcto. No era tanto el conflicto bélico, las armas, la estrategia y capacidad militar que sí tenían esas naciones, lo que podía afectarlos, porque el Señor les había demostrado que su poder era mayor, su poder era mayor. Pero pareciera que Josué hace mucho más énfasis en esos peligros espirituales y pone unos límites que quizás, viéndolo desde nuestra perspectiva, parecen un tanto estrictos, y a veces así podemos llegar a visualizar algunos límites que el Señor nos pone todavía nosotros hoy, hablando del Nuevo Testamento, hablando de algunos consejos de su palabra para vivir nuestra vida cristiana. Tanto así que de afuera, a veces tanto el pueblo como nosotros pareciera un conjunto de prohibiciones.
Por lo menos así es como lo visualizan muchas personas. Sin embargo, el Señor, que conoce el fin desde el mismo principio, ya sabía lo que eso iba a involucrar para el futuro de su pueblo, qué tanto se iban a desviar, hasta qué generación eso iba a permear en su pensamiento. No era únicamente por cultura, invocar un Dios de otra nación, por contexto geográfico, sino lo que eso implicaba como tenerlo presente dentro de su identidad como pueblo. En nuestros días no es tanto lo que hacemos o dejamos de hacer como si eso tuviera meramente un mérito o falta de delante de Dios. Es lo que eso va a penetrar en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestra manera de percibir a Dios, incluso con lo que escuchamos, con lo que vemos, con quienes nos juntamos y nos rodeamos. Y aquí me gustaría hacer, pastor, un breve paréntesis que me parece correcto en beneficio de quienes escuchan estas lecciones. El Señor no nos pide alejarnos de las otras personas, porque a veces podemos llevarlo al otro extremo, ¿no? Inclusive separamos, ¿no? Y decimos, cuando yo estaba en el mundo, yo no me junto con los mundanos, ¿no? Como si fuéramos otra cosa nosotros. Dios nos llama a ser la sal de este mundo, a hacer la luz, pero siempre teniendo bien clara esa línea divisoria de lo que yo participo o no. Es decir, el Señor nos había puesto en medio de esas naciones. Entendemos que el Señor en el santuario podía bendecir a los extranjeros que llegaran a Israel, no estaba prohibido acercarse, sí, ¿no? Pero ellos no debían mezclarse con las prácticas, con la idolatría, con el paganismo, y al hacer estas uniones matrimoniales, pues era una sentencia a mezclar dos culturas, como también lo es en nuestra época. Y ya tenían ellos antecedentes, amigos, si ustedes se acuerdan, justo antes de que ellos cruzaran el Jordán, ahora hablando la historia de Moisés, no sé si ustedes recuerden, ellos llegaron a Sittim. Ahí dice la hermana White que en Sittim ellos se distrajeron. Y Balac, por consejo de Balaam, usa una estrategia y envía mujeres que se empezaron a mezclar de manera sigilosa. Lo que grandes ejércitos no pudieron hacer, unas cuantas mujeres lograron destruir. Mezclan de manera sigilosa y luego los invitan a una fiesta. Y el pueblo de Israel participa de la fiesta. La manera como se adoraba a Baal en aquellos entonces, con orgías, diferentes situaciones que, por cierto, Dios les había advertido que no participaran. Y de todo ello el pueblo de Israel fue partícipe. A punto de entrar a la tierra prometida, de cruzar el Jordán, ese día cayeron más de 23,000 israelitas. Murieron a punto de cruzar. Por eso la advertencia de Josué sigue siendo: no se mezclen, hay peligro. A lo mejor la pregunta a reflexionar sería: ¿cómo en un mundo contaminado no me puedo contaminar, ¿no? Pero la advertencia es clara. Y aquí hay un aspecto que valdría la pena también puntualizar. Como bien dijo el pastor Jesús, el Señor no nos está invitando a alejarnos de ellos o considerarnos de alguna manera como algo especial, porque tenemos, o superiores, tenemos una misión que cumplir. El punto es que en esta misión nosotros tenemos que tener bien fundamentados estos principios en nuestra vida. Si no los tenemos, fácilmente vamos a distorsionar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si hay aspectos que nosotros tenemos que cuidar, en el caso de estos límites era que no se contaminaran, que no se apartaran de Dios, ¿sí? Y la idea es lo mismo, o sea, que hoy podamos analizar tal vez qué nos está apartando de nuestro Dios. Puede ser la escuela, puede ser la música, puede ser el trabajo, puede ser muchos factores que nos estén separando de Dios. Entonces tengamos cuidado en eso, analicémoslo, ¿verdad? Cada quien, y profundicemos precisamente y veamos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Pero si no tenemos una relación íntima con el Señor, difícilmente vamos a podernos darnos cuenta de estos factores que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Ahora, entramos a un aspecto bien importante, la ira de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entenderlo versus amor de Dios? Yo quisiera poner un ejemplo. Yo soy padre, ustedes en algún momento Dios les dará esa bendición, esa oportunidad, pero cuando uno es padre, trata de guiar a sus hijos en el amor, ¿no? Uno lo que hace es por amor a nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos fallan,
ahí es cuando uno reacciona ante esa, y no podemos pasar por alto el hecho de que hicieron algo malo y tengamos que traer como consecuencia pues una reprensión, algún castigo. ¿Cómo nosotros podemos unir tal vez estas dos partes? Amor, ira de Dios. Sí, por eso Josué aquí ya les estaba recordando que había experimentado la disciplina divina en el desierto y en Canaán. Entonces, pues él les dice claramente, si las promesas de Dios son fieles y se cumplen, deben ustedes también saber que las consecuencias también se van a cumplir. No porque Dios sea un tirano, es porque es un Dios justo, un juez justo. Quiero leer rápidamente el versículo 15 y 16 de Josué 23. Pero así como se han cumplido todas las bendiciones que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová a vosotros todas las maldiciones, hasta borraos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si quebrantan el pacto de Jehová vuestro Dios os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos, inclinándose entre ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. Y miren, la misma palabra usada para destruir a los cananeos, ahora el Señor también advierte que pues también será para ellos. No es que Dios sea un tirano, es justo, es amoroso. Sí, Dios cumple sus promesas, pero también nos advierte que también sus promesas también de las consecuencias también están ahí. Y no porque Dios quiera castigarlos, o sea, no, Dios quiere que todos nos salvemos, Dios quiere que todos nos salvemos, pero cuando deliberadamente determinamos con la armadura exactamente, cuando deliberadamente rechazamos eso, ok, pues entonces hay una consecuencia. El asunto, y aquí el desafío es el tiempo de resumir o tratar de sintetizar en unos minutos el asunto de la ira de Dios en el Antiguo Testamento comparado, por así decirlo, en contraste con el amor de Dios del Nuevo Testamento. Es algo que ha llevado a muchos pensadores incluso a decir, en un sentido de crítica, que la Biblia se contradice. Pareciera ser, en una lectura descuidada, dos dioses diferentes. Jesús, que se entrega por nosotros, que da la vida por nosotros, y Jehová de los ejércitos, que manda exterminar o erradicar un pueblo, ¿no? La lección en algunas semanas atrás trató un punto similar, pero atendiendo a la ira de Dios, debemos separarla de la idea humana, de una ira nuestra, en donde alguien me empuja, en donde me hacen un mal, y entonces yo reacciono, ¿verdad? A veces desproporcionalmente, instintivamente y como un arrebato. No es esa la ira que maneja el Antiguo Testamento acerca de Dios. El Antiguo Testamento maneja dos caminos, la famosa teología de los dos caminos, la vida, la muerte, la obediencia, la desobediencia, la bendición y la maldición. Nos dice qué sucede, todo el Pentateuco está enfatizando eso, si obedecemos a Dios, las bendiciones que eso va a traer a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, y también las consecuencias que estamos acarreando por nosotros mismos si desobedecemos a Dios. Entiendas así que la ira del Señor existe sobre el pecado. El Señor nunca va a aceptar el pecado, va en contra de lo que Él es, y Él siempre va a tratar de erradicar ese pecado. Ahora, si ese pecado que el Señor va a erradicar se encuentra en mí, entonces la ira del Señor va a caer sobre mí. No porque Él quiera aniquilarme, no porque Él no me ame, sino porque aquello que no permite y aborrece de acuerdo a su carácter y a su ley, lo estoy viviendo yo. Pero yo tengo la opción anticipada y advertidamente de ponerme del lado donde no está el pecado. Y yo creo que en la persona de Cristo es donde más se puede entender este concepto. Dios nunca va a tolerar el pecado y va a hacer caer su ira, una ira justa, necesaria para erradicar ese pecado. Pero ¿cómo es que el Señor salva al hombre de esa ira? Poniendo un puente que pueda unir ambos lados, que es Cristo Jesús. Y si observamos la figura de Cristo, Dios no dijo, oh, es mi hijo, no voy a hacer caer mi ira, mira, Él es muy bueno, lo amo mucho. Cayó y Él murió una muerte terrible y violenta que compra nuestra salvación. Es decir, debemos entender que hay consecuencias sobre mis acciones. En la persona de Cristo no las recibo yo en primera instancia, las recibió Jesús en la cruz si yo acepto ese sacrificio. Pero si al igual que el pueblo decido vivir en una desobediencia abierta, esas consecuencias finalmente, como en el caso de Jesús, que fue mi intercesor, esas consecuencias caerán sobre mí.
no porque sea un Dios justiciero, despiadado y misericordia, sino porque yo escogí estar del lado de donde iba a caer la ira de Dios. Así es. Entonces, Me gustaría solamente, sí, miren, la Biblia muestra un Dios compasivo, tierno, amoroso, misericordioso, pero en un mundo de pecado, su santidad no es indiferente al mal. Su ira no es capricho, es justicia divina. Precisamente lo que mencionaba el pastor Chuy, en Cristo Dios mismo tomó la consecuencia que nos correspondía. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Por eso también quien en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Su ira no choca con su amor, al contrario, es una muestra de... Así es. Bueno, hemos llegado al final de este punto tan importante y podemos mirar que el amor de Dios se manifiesta a través de la vida de Cristo Jesús, a través de la resurrección de Cristo Jesús. Hoy estamos en un tiempo de gracia donde todos tenemos la oportunidad de aferrarnos, de acercarnos a Dios y de esa manera ser salvos e ir a esa tierra prometida o a ese lugar que el Señor Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Así que es tu decisión la que va a acarrear las consecuencias de esta pérdida. Así que no te quedes, sigue comentando, pon ahí tus preguntas. Te invitamos para que también compartas con tus amigos, familiares, seres queridos que de alguna manera tienen dudas respecto a esto y que puedas seguir con nosotros. Así que no te vayas, que volvemos pronto. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Ya estamos de regreso, apreciados hermanos, y vamos a tratar este último punto, que es aférrate a Dios. Vivimos en un mundo de pecado, donde las presiones van a ser constantes, las tentaciones van a venir, van a ir, y nosotros, hermanos, estamos llamados a mantenernos fieles a las promesas y a los principios establecidos en sus palabras. Considero que este aspecto, hermanos, es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Sé que de repente puede llegar a ser complicado, difícil, pero vamos a salir victoriosos en la medida en que nosotros creamos en su palabra, creamos en sus promesas y seamos fieles a ellas, ¿no? Entonces, qué importante es este aspecto entenderlo hoy en nuestros días, pastores, porque, como lo mencioné, estamos en un mundo lleno de pecado, donde las tentaciones son de diferente manera, y como hemos visto a lo largo de este programa, pues Dios ha sido fiel, nos invita a entrar en esta obediencia con Él, y nosotros en medio de estas circunstancias tenemos que ganar la victoria, ¿no? Tenemos que ganar la victoria. Sí, hemos visto que aquí a este punto Josué les está recordando que la verdadera protección no se encontraba en sus ejércitos, sino más bien en la lealtad y obediencia diaria que ellos tuvieran. Así es. Es decir, no solamente tenían que estar atentos a no caer en la idolatría, por ejemplo, sino que tenían que estar atentos a tener una comunión con el Señor diaria, a una entrega. Y aquí la lección ponía ejemplo como a un pacto matrimonial, de lealtad constante, diaria. Porque hasta este punto el pueblo de Israel parecía que estaba bien con Dios. Pero lo que el Señor estaba diciendo es de aquí en adelante, diario, continuo, su amor. Por eso es que ahí Él les está recordando que la fidelidad no es una memoria, es relación. No es nuestras victorias pasadas, amén por ellas,
pero continuamos todos los días ganando victorias. Una victoria pasada no me sirve para hoy, porque Satanás está al día como león rugiente. Así es. Entonces un descuido, pastor, por eso aquí hay que aferrarnos a Dios, decía este punto, ¿no? Diario, continuo, eso hace que nos mantengamos fieles y la lealtad y la protección pues continúen. Yo quiero referir a Josué capítulo 23 versículo 11, donde dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Josué sabía que lo que estaba pidiendo en cuanto a la lealtad, a la fidelidad, ese concepto matrimonial que él está tratando de ejemplificar de esa manera con el pueblo, no era posible únicamente por miedo o por obediencia ciega, sino que ellos tenían que aprender a amar a Dios. Y yo creo que eso es igual para nosotros hoy en día. De pronto la vida cristiana, desde una perspectiva ajena, descuidada, fría, puede parecer una serie de reglas que tenemos que cumplir, cuando no es así. Cuando es un pacto de amor en el cual el Señor nos ve como a esa esposa, justamente como Él cuida a la iglesia, es como Él espera que cuidemos nuestros matrimonios, y en esa misma intimidad Él es como nos mira. Él ha prometido que volverá por segunda vez para celebrar esas famosas bodas del Cordero, ¿no? Entonces, cuando entendemos el contexto de amor que el Señor maneja con nosotros y nosotros correspondemos en ese amor hacia Él, no es una serie de reglas que tengamos que obedecer por mera disciplina, sino que es cómo fallarle a ese Dios maravilloso que ha pactado con nosotros y que nos ha sacado, dice su palabra, de esas tinieblas a su luz admirable. Por eso Josué comienza recordándole al pueblo de Israel cómo es que Dios los ha conducido, cómo Dios les ha dado la victoria. Y hay algo que valdría la pena reflexionar. Yo me imagino que a veces, no sé ustedes, cuando les dicen, oye, es una comida que van a probar por primera vez, ¿no? Y de repente, pues pruébalo. Y entonces cuando lo prueba, oye, está bueno. Y le das el segundo cucharazo y ahí vas, ¿no? Y vas, al punto que, oye, ¿me puedes dar más? Yo me imagino así al pueblo de Israel, previo a entrar. Disfruta de las bendiciones. Es verdad lo que ha prometido Dios. Mira, el Señor ya nos dio la victoria en esta primera parte, ya tenemos la primera posesión, ya están gozando, ahora hay que ir por la otra parte. Y entonces todos unidos, comprometidos con la misma misión. Es decir, el pueblo de Israel, mientras estuvo activo en el cumplimiento de las promesas de Dios, es decir, Dios peleó las batallas, Dios les dio la victoria, pero ellos también pusieron de su parte. Mientras ellos estaban activos, se sintieron bien. El problema es cuando viene el reposo, que bien mencionó el pastor Oscar, que podemos ahí descuidar nuestra relación con Dios y perder de vista el objetivo. Una iglesia activa en el cumplimiento de la misión va a batallar menos en cuanto a problemas doctrinales, va a batallar menos en cuanto a problemas morales, ¿no? Relaciones. ¿Por qué? Porque todos están enfocados. Por eso vemos ahora este enfoque. Aférrate, ¿verdad?, a la fidelidad de Dios. Aférrate a Dios. Y eso significa que nosotros entendemos que la promesa de la salvación no es para este tiempo. Jesús prometió que iba a venir por segunda vez. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos estarle apuntando a ese momento, aun cuando nosotros vayamos al descanso. Estamos invitados a permanecer fieles aún en circunstancias adversas en la vida, ¿no? Qué importante entonces es esto para cada uno de nosotros. Y ahí, por eso podemos traer nuevamente a vestirnos con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es otra cosa que tener una relación con Dios, estudiar la palabra de Dios, a tomar mía la justicia de Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna, ¿no? El Espíritu Santo,
estar completamente en esa relación con nuestro Dios, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido, no hay otra forma, hermanos, de salir victoriosos en estos momentos, en esta vida, más que dependiendo constantemente de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. En la medida que usted estudia su palabra, en la medida que usted tiene una relación personal con Dios, en la medida que usted cumple los propósitos de Dios, hermano, usted está dando un paso más hacia esa victoria que el Señor nos ha prometido. Vendrán ataques del enemigo, vendrán desafíos, sí, pero mientras usted tenga bien claros sus principios, va a salir victorioso, ¿no? Entonces, pastores, hemos llegado al final de esta lección. No sé si quieran agregar algo más en cuanto a la fidelidad de nuestro Dios. Y si no, pues vamos entonces a consejos que le quieran dar o a manera de conclusión a nuestros amigos que nos ven, que tal vez nos ven por primera vez y que tenían estas dudas, pero también a nuestros hermanos que ya tienen años en la iglesia o maestros de escuela sabática. Así que adelante, a manera de conclusión. A mí me quedo con, o a lo mejor el resumen de lo que podemos sacar es que tenemos un Dios que siempre cumple sus promesas. No solo es un Dios amoroso, misericordioso, es un Dios fiel a todo lo que Él promete. Podemos disfrutar de esas promesas en la medida que nosotros obedezcamos y, como vimos en esta última parte, nos aferremos a Él. Nos aferramos al Señor no con las reglas, sino con nuestra relación con el Señor. Así que sería un buen momento, queridos hermanos, para que al repasar nuestra lección, personalmente cada uno pueda hacer ese compromiso con el Señor, porque todo tiene que ver con relación con el Señor. Así es. Es en la medida que lo buscamos todos los días, es en medida que tenemos ese contacto diario en las mañanas especialmente, que nuestra vida va de éxito. No por nuestras fuerzas, sino porque vamos tomados de su mano, pastor. Así es. El amor que nosotros podemos llegar a expresar a Dios no es más que una respuesta a lo que Él ya nos ha amado a nosotros. Y creo que con esa fidelidad es igual. No somos fieles a Dios para ver si Él cumple sus promesas. No somos fieles a Dios para ver si Él nos voltea a ver. Somos fieles a Dios en respuesta a un pacto que Él ya ha marcado con nosotros y que Él ya ha respetado. Así que, mis hermanos, veamos eso, que nuestra interacción hacia Dios es la respuesta a lo que Él ya ha iniciado en nuestras vidas, a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pues muchas gracias, pastores. Damos gracias por contribuir en este espacio. Esperamos que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos que cada semana nos miran, ponen sus comentarios. Así que, hermanos, la victoria ya está ganada. La promesa del pronto regreso de Cristo Jesús y los tiempos nos anuncian que esto ya está pronto en cumplirse. Y cada uno de nosotros tiene el poder de decidir si quiere estar o no estar en ese lugar. Si tú decides estar con el Señor, entonces nos espera una vida de completa entrega y devoción a nuestro Dios. Así que te invitamos a que no te pierdas la próxima lección, la lección número 13, la última, y te seguimos leyendo en los comentarios. Dios te bendiga y que esta lección sea de gran bendición para cada uno de ustedes.